Abandonó a su esposo por ser vendedor de helados, por irse con odontólogo millonario, sin imaginar lo que pasaría después. De una familia de 5 hermanos varones, Valeria siempre fue la hija consentida. Para ella nunca faltaba ropa nueva porque no tenía de quién heredar. A la hora de comer, se aseguraba de hacerlo rápidamente para no quedar sin nada. Lo había aprendido de cada uno de sus hermanos, que aseguraban muy bien las porciones de sus platos. El comportamiento salvaje y tosco de sus hermanos solía ser un motivo de vergüenza y decepción para Valeria, y por esta razón que soñaba despierta cada vez que su tiempo se lo permitía. Soñaba con encontrar un príncipe azul, igual o mejor al que aparecía cada una de las noches en los cuentos ilustrados que gustosamente le leía su madre. Sus hermanos se encargaban durante el día de enseñarle a Valeria muchas cosas para defenderse de las maldades de su entorno, debido principalmente a sus numerosas experiencias y decepciones, sobre todo aquellas de índole amoroso, pues no querían que ella sufriera por culpa de una de estas. Valeria no lo decía, pero le daba terror llegar a formalizar una relación y más aún después de presenciar y escuchar las historias de sus delicados hermanos. El dinero no es lo verdaderamente importante, hijita, le decía su madre. Ante todo, una pareja debe ser respetuosa, amorosa y muy caballero. Para Valeria el dinero era importante. A ella siempre le gustó estar bien vestida y usar prendas costosas que le permitieran hacer gala de su belleza natural, porque si una cosa tenía ella, era mucha autoestima y amor propio. Sus hermanos eran muy sobreprotectores, parecían unos guardianes. Un día del mes de julio, realizaron las fiestas de finalización de fin de curso en la universidad donde estudiaba Valeria. Algo por lo que se destacaba esa universidad, además de graduar a excelentes estudiantes, era por lo divertido y original de sus fiestas. Este era un motivo suficiente para que los estudiantes de otras universidades viniesen a divertirse y a pasar un rato agradable. Valeria tenía un círculo de amigas bastante pequeño, pero eran muy buenas con ella y desde niñas se conocían. Toda la familia, incluyendo sus hermanos, confiaban en ellas. Ese día Valeria no quería ir a la fiesta. Ella prefería la tranquilidad de su casa, pero sus amigas se encargaron de convencerla y salió a la fiesta ese día. Lo primero que se encontró en la entrada fue a sus hermanos, pero estos no le prestaron mucha atención, pues estaban pendientes de sus otras conquistas. Además, les encantaba bailar y casualmente estaba sonando en ese momento una buena canción. Valeria no estaba muy interesada en bailar hasta que sintió un aroma muy especial que la hizo voltear de inmediato. Allí estaba él. Aún no lo conocía, pero le encantaba su perfume, su manera de caminar y, por supuesto, su forma de vestir. La mejor amiga de Valeria se encargó de cortarle el encanto cerrándole la mandíbula y luego de un rato de risas voltearon nuevamente para buscar su objetivo en esa noche. Pero no había nadie. Ellas solo querían mirar, nada más mirar, pero nada que aparecía el misterioso personaje de costosas ropas y un buen caminar. Cuando faltaba poco para la medianoche, Valeria volvió a sentir aquel perfume especial que antes había robado su atención, y al girar su rostro se encontró frente a frente con eso que tanto quería ver. Quizá en ese momento transcurrieron pocos segundos, pero ella sintió todo en cámara lenta. Sus ojos quedaron allí encapsulados en los de él, y sin darse cuenta, se encontraban bailando. Su nombre era David. No lo reconoció al momento ni tampoco horas después. Fue a los 2 días, mientras se encontraba escribiendo las materias para el intensivo, cuando otra vez sintió su aroma. Era increíble cómo un olor podía desencadenar todos esos sentimientos en su cuerpo. Aquello era una experiencia muy agradable, y está de más decir lo que sentía cuando le hablaba o lo miraba a los ojos. David era un joven muy bueno, eso aseguraban los hermanos de Valeria. Demasiado bueno para ella, decían. Desde muy temprana edad, había desarrollado la habilidad para administrar las empresas de su difunto padre. Su padre era piloto de avión, y mientras realizaba unas maniobras arriesgadas de vuelo, la avioneta que manejaba en ese momento sufrió un desperfecto mecánico que la hizo estrellarse inevitablemente en tierra. David asumió desde ese preciso momento la autoridad en casa, y por esta razón que desde muy temprana edad era muy hábil para los negocios. Había descuidado un poco sus estudios por la misma razón, pero el esfuerzo estaba dando los frutos esperados, y eso se notaba al verlo.
David emanaba el éxito a través de sus poros, y eso era algo que tenía a Valeria fascinada. Valeria era correspondida por David en su atracción, y entre ambos se empezó a formar un bonito noviazgo. Valeria se sentía muy afortunada de haber conocido a David. Era un caballero muy atento, y lo mejor de todo era que la complacía en cada uno de sus gustos. Además de guapo, tenía el dinero suficiente para satisfacer sus antojos. Luego de 4 años de noviazgo, ambos decidieron dar el primer paso, pero aquella decisión, más que por amor, había sido tomada a la ligera por una noticia inesperada. Valeria se encontraba con un retraso y, según sus cálculos, tenía aproximadamente semanas de embarazo. David estaba muy contento. Con el dinero que le había heredado su padre, canceló la inicial para adquirir una casa sencilla, y luego de celebrar la boda, se fueron a vivir allí. Aquella casa no era la que quería Valeria. A ella le gustaba una un poco más grande y ubicada en una mejor zona. Siempre había soñado con una casa en ese reconocido barrio de la ciudad. Valeria se comportaba como una niña malcriada. Siempre parecía estar inconforme con el accionar de David y constantemente se quejaba por el más mínimo detalle. 9 meses pasaron muy rápido y al poco tiempo nació su hijo. Aquel era un niño grande y saludable, igual a su padre, decía la mamá de David mientras se le iluminaban los ojos. Los hermanos decían que era igualito a cada uno de ellos y se burlaban cada vez que podían de David, diciéndole que no había hecho absolutamente nada en el proceso de la creación de ese niño. A simple vista, Valeria y David parecían una familia feliz, pero detrás de aquellas puertas sucedían cosas que los alejaban cada vez más el uno del otro. David trabajaba día y noche, y al llegar agotado de tanto trabajar, recibía reclamos y reproches de Valeria. Su hijo Juan David ya había cumplido 4 años y era testigo de sus continuas peleas. Para alejarse de su carga emocional familiar, el pequeño Juan David se refugiaba en un mundo de colores y se la pasaba coloreando la mayor parte de su tiempo. Al menos allí, en ese papel, podía crear mundos sin peleas. Su comportamiento se reflejaba en la escuela, y es por esta razón que pasaba más tiempo con la psicóloga que en el aula de clases compartiendo con sus compañeros de estudios. En tan solo 4 años de matrimonio, Valeria había arruinado el futuro financiero de David. Los constantes derroches de dinero y los continuos préstamos para apoyar emprendimientos fallidos de sus hermanos lo llevaron progresivamente a la bancarrota. Era imposible cubrir todos los gastos con un solo sueldo, y por esta razón, David, que nunca había dejado de trabajar un solo día de su vida, realizaba 2 trabajos. Durante el día, se dedicaba a un pequeño emprendimiento de venta de helados artesanales realizados por él mismo. Gracias a la receta de su abuela materna, había aprendido este bonito y delicioso oficio. Durante la noche, se dedicaba a la prestación de servicios informáticos. A Valeria no le gustaba para nada la idea de vender helados. Se sentía avergonzada de su esposo y se negaba a la idea de ayudarlo. No le gustaba ayudar en el trabajo a David, pero sí le pedía cada vez que podía dinero para ir a la peluquería, arreglarse la dentadura a la perfección y comprarse ropas con las cuales aparentar sus aires inexistentes de princesa. En una de estas visitas innecesarias al odontólogo, Valeria se había enamorado de su especialista dental. Le brillaban los ojos cada vez que la invitaba a pasear en su lujoso auto de último modelo. Su relación con David estaba absolutamente acabada y terminada. David podía soportar cualquier cosa de Valeria, sus reproches y superficialidades, pero la infidelidad y el engaño era algo que no estaba dentro de sus planes futuros. La relación se había terminado. Valeria no sentía ninguna pena ni remordimiento. Al contrario, se encontraba fascinada con la idea de comenzar una nueva relación con ese odontólogo millonario. Se fue de la casa sin pensarlo mucho y abandonó a David y a su pequeño hijo. Después de todo, con su nuevo amor, su hijo tendría asegurado un futuro mejor que aquel obtenido a través de un mísero sueldo de vender helados artesanales. Pero hay algo que Valeria jamás se hubiese imaginado. Aquel millonario odontólogo con el que se había mudado a vivir no era lo que aparentaba. Era un ser despreciable, que se dedicaba a estafar personas y lo peor de todo, era que se encontraba casado. No tenía nada y había enamorado a Valeria a través de apariencias y engaños. A David le iba de maravilla con su nuevo emprendimiento y a pesar de los intentos de Valeria por regresar con él, David se negó. El engaño y las mentiras era algo que detestaba. De esta manera, Valeria no le quedó más remedio que regresar a la casa de su mamá,
en donde una y otra vez sus hermanos se encargaban de recordarle la terrible decisión que había tomado. Ahora David sentía que había encontrado su verdadero propósito de vida y junto a su hijo se dedicaron a convertir con mucho trabajo y dedicación el negocio de venta de helados artesanales en uno de los más productivos de toda la ciudad. El tiempo pasó muy rápido y el amor volvió a llegar a la vida de David. Valeria en numerosas oportunidades buscó trabajo en la exitosa empresa de David, pero nunca fue aceptada. Su madre siempre le decía que el dinero no tenía ningún valor y que el prestigio de una persona era algo mucho más valioso que cualquier otra cosa. Ahora Valeria tenía la obligación de trabajar cada día para contribuir en los gastos de la casa de su madre y de vez en cuando miraba con nostalgia al que había sido su primer gran amor.